está en su casa, en su oficina, Ajá. no es ajeno de lo que voy a hablar. Veamos. ¿Últimamente te Ajá. ha dolido tu cuerpo? Siempre nos gusta recibo, usted lo decía, como que somatiza, o hay algún punto débil, por decirlo de alguna forma, que tú sientes dolor, no sé si tan periódicamente, pero sí, fíjate, la espalda, por ejemplo. Bueno, conocer los Ajá. orígenes del dolor y también conocer más o menos las nuevas instancias, que son algunas, digamos, prácticas, Ujú. digamos, un poquito que ayuden a instancias clínicas que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida, en definitiva. Porque fíjate que el pasado Amortizar, 17 de ¿no? octubre fue el Día Mundial del Dolor Crónico. Hicimos una entrevista, Ujú. pero quedamos al debe. Mucha Había gente, algo más que tomar por ahí, ¿no? Y mucha gente nos llamó y quedó dando preguntando, ¿no es cierto?, a este especialista. Y es por eso que quiero dar la bienvenida a Cristóbal del Campo, él es quiropráctico de la clínica Talus, que nos va a contar un poco sobre los dolores crónicos y cómo debemos identificarlos. Así que bienvenido, Cristóbal, un gusto saludarte y gracias por atender a Carabineros de Chile Radio. Hola, amor. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Así que aquí feliz de estar nuevamente y poder contar un poco más de lo que nosotros hacemos, que es un poco la rehabilitación, la quiropraxia y el manejo de estas personas que tienen este dolor persistente o crónico, digamos. Fíjate que en Chile la prevalencia del dolor crónico es de un 32%, siendo el 65% de origen musculoesquelético. Pero fíjate que muchas personas que nos escuchan, por ejemplo, conducen todo el día y su dolor de espalda es algo horrible, tremendo. Y fíjate que de esa consulta tuvimos mucho la última vez. Un poquito contar a qué se podría deber y cuáles son los tratamientos que nuestros auditores podrían tener. Sí, mira, en general cuando nosotros hablamos de un dolor crónico, que nosotros como profesionales tratamos de evitar esa palabra crónico porque produce, ya está evidenciado científicamente, que esa palabra en las personas produce catastrofismo y activa áreas de la corteza cerebral y eso impide o hace que sea más difícil el proceso de rehabilitación de una persona por algún tipo de dolor. Este dolor crónico o persistente se define así cuando una persona posee por más de 3 meses este dolor, se clasifica como crónico. ¿Y por qué? Porque en general cuando hay una lesión por alguna causa, que esta persona se cayó, se pegó, se golpeó, se dobló y un tejido se daña, los tejidos tienen un tiempo de recuperación que pasa por un proceso de inflamación primero y después viene un proceso de regeneración o cicatrización del tejido. Dependiendo del tejido que sea, esto no debería durar más de 2 meses. Entonces, ¿qué pasa cuando el tejido en las personas sana, se recupera, pero el dolor persiste, siendo que el tejido está bien? Eso le pasa a 1 de cada 4 personas. Y como tú bien decías, de estos dolores persistentes o crónicos, el 65% de origen musculoesquelético, y los más comunes de estos son el dolor lumbar. ¿Ya? Entonces, en estas personas que tienen dolor lumbar, las causas son multifactoriales. Y aquí un poco en lo que nosotros tratamos de hacer en la clínica es de cambiar estos paradigmas estructuralistas, digámoslo así, que me duele la espalda, me tomo una radiografía o me tomo una resonancia o un TAC, un examen, y por ejemplo me sale un disco vertebral que está entre las vértebras gastado. Entonces me diagnostican como una discopatía y que efectivamente puede ser una discopatía. Hay un desgaste de esa estructura, pero no necesariamente siempre ni la mayoría de las veces es la causante del dolor. Hay estudios que últimamente que han salido que el dolor lumbar puede tener más de 100 factores estructurales, como lo que te decía yo, pero hay muchos otros factores funcionales, emocionales, laborales, psicológicos, sociales, estrés, que afectan también al dolor lumbar. Entonces, a todas estas personas, por ejemplo, que están en una postura sentado, al manejar o al trabajar en la oficina y tienen dolor lumbar, ese dolor lumbar es un sistema de alarma que tenemos todos los seres humanos y que no lo veamos tan mal. Veámoslo al contrario, como un sistema de alerta que nos está ayudando a decir, cambia tu posición, ¿ya? Pero si efectivamente esto no pasa y se mantiene en el tiempo y lleva más de 3 meses, obviamente la recomendación es visitar a un especialista, ¿cierto? Visitarnos a nosotros a la clínica Talus, a quiroprácticos, a los kinesiólogos, a los médicos, para poder tener un diagnóstico certero de cuáles son los factores que le están produciendo esto y cómo poder mejorar su situación y su calidad de vida y su función.
Fíjate que ya tenemos respuesta de nuestra audiencia. Fíjate que invito al 229220-104 a hacer sus consultas. Por ejemplo, una auditora dice, un quiropráctico, necesito una docena de ellos, dice, porque de verdad los dolores son muchísimos. Ahora, hay otro auditor que pregunta, dolor, ustedes se refieren al al dolor lumbar, ¿no es cierto? Perdón, que es como el más frecuente. Pero ¿qué pasa con algo nuevo que está sucediendo y que mucha gente se queja, que es la inflamación? Sí, lo que pasa es que la inflamación en un proceso de alguna lesión de algún tejido es un proceso normal y que es muy necesario para los seres humanos para que posterior a esa inflamación, con esa inflamación llegan diferentes células y esas células van a permitir la eliminación de sustancias de desecho y muy importante la regeneración o la neoformación de nuevos tejidos. O sea, sin inflamación no tenemos ese proceso, así que en un principio es fundamental, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta inflamación? Que imagínate que en nuestro cuerpo, en los tejidos, en la piel, en los órganos, en los músculos, hay muchos receptores que van recibiendo información y también reciben esa información de inflamación y hacen que los que se llaman nociceptores, que son receptores del dolor, se estimulen y se produzca que viaje una señal a tu cerebro y tu cerebro diga hay que producir dolor. ¿Por qué? Un mecanismo de defensa, de que si hay inflamación, de si esa articulación, si ese músculo está en peligro, de protección para que yo no lo sobreuse y no me dañe más. Pero hay otros casos que es las enfermedades que tienen lesiones, inflamaciones persistentes o crónicas, como la artritis reumatoide, ¿ya? Que son más de origen reumatológico, como dice la palabra, y que estas inflamaciones les van a producir dolor constante y persistente a las personas, pero que también existe evidencia muy importante para el manejo, para la neuromodulación de este dolor a través del ejercicio físico, a través de la neuroeducación del dolor, que significa, y que es algo muy importante hoy en día, que es educar y enseñarle a las personas o los pacientes de por qué se le está produciendo su dolor. Eso está evidenciado cuando la persona entiende esto y lo comprende, puede controlar mucho más estas situaciones e incluso mejorarlas. Pero eso sin duda tiene que hacerlo también con un profesional de la salud. No hay que automedicarse ni decir, hoy me duele acá, así que esto yo creo me puede hacer bien. O típico el amigo dice, no, sé que yo tomo esto y me hace bien. Eso por ningún motivo, ¿no es cierto? No, lo que pasa es la neuroeducación o la educación de las neurociencias del dolor siempre tiene que ser realizado por un profesional de la salud, y este profesional de la salud lo que va a hacer primero es explicarle lo complejo que es el sistema nervioso, o sea, la cantidad de millones de neuronas que se conectan, y explicar, por ejemplo, que existe un sistema de alarma, y ese sistema de alarma es nuestro sistema nervioso, que está formado por nuestro cerebro, por nuestra médula espinal y por todos los nervios periféricos. Entonces, muchas veces este dolor no está en los tejidos, no en la estructura, sino que está realmente en nuestro sistema nervioso, que la información viaja y mi cerebro me hace sentir que existe este dolor. Entonces, lo que le enseñamos es que este sistema de alarma es normal, cómo debería funcionar en las personas, cómo funciona en ellos, y también, y ahí viene la parte del tratamiento, a través de esta educación, enseñarles que a veces los sistemas nerviosos quedan más sensibles de lo normal, que se llama hipersensibilidad o sensibilización central, y que a veces no es un problema de los tejidos, sino que es un problema que este sistema nervioso quedó activado constantemente y por eso siente constantemente dolor, y hay que buscar las causas para bajar esa sensibilidad, ya sea causas mecánicas, y lo hacemos a través de los ajustes quiroprácticos, ya sean causas de las experiencias, de los miedos, de muchas personas que sufren una lesión, después tienen miedo a moverse, y ese miedo a moverse les produce dolor, y efectivamente hay que educarlos, hay que apoyarlos, y hay que quitar esos miedos, esas creencias y esas experiencias malas en relación al dolor, y transformarlo, ¿cierto?, en experiencias positivas para el objetivo final, disminuir esa sensibilidad del sistema nervioso, que finalmente es lo que te está produciendo el dolor y no un daño del tejido. Ahora, Cristóbal, quiero darle pie a nuestros auditores que nos escriben, pero para después poder profundizar un poco más en lo que es la neurociencia del dolor. Pero, por ejemplo, acá una auditora dice, no se olviden del dolor cervical. Sí,
efectivamente, nosotros en Clínica Talos, atendemos muchas personas que sufren de dolor cervical. Y aquí las causas, como te he dicho anteriormente, no pueden ser solo estructuralistas, sino que también hay que ver factores funcionales, factores psicológicos, factores sociales. Nosotros por lo general aplicamos en estas personas encuestas para medir el índice de discapacidad de la columna cervical en las personas, que puede ser diferente, y cuando realizamos las intervenciones de tratamiento a través de un equipo integral, quiropráctico, kinesiólogo, masoterapeuta, osteópata, ver los cambios de la funcionalidad. Si la persona mejora su función, eso también está evidenciado, el dolor sí o sí va a bajar. Eso no hay discusión. Y obviamente también muy importante ahí en esas personas educar las neurociencias del dolor. En estos pacientes con dolor cervical se ha evidenciado últimamente en los últimos estudios que la quiropraxia tiene harto que decir, y tiene muy buenos resultados en conjunto, sobre todo con la prescripción de ejercicio físico y con la educación de las neurociencias del dolor. Muy, muy buenos resultados. Qué bueno. Oye, y buenas tardes, dice, soy conductor y hace algunas semanas me duele el talón del pie derecho, como si me clavaran algo, y el dolor es bastante potente, lo que nos dice una auditora, nuestro 2292-20-104. Claro, efectivamente, estos son considerados todos dolores musculoesqueléticos, y hay que tratar ver las causas. O sea, por ejemplo, si este dolor es agudo, fue por algún trauma en específico, o es un dolor persistente que se ha mantenido en el tiempo y que, como vamos a este concepto, los tejidos ya deberían haber mejorado, pero el dolor persiste. Entonces ahí hay que a estas personas evaluarlas, ver si tiene alguna alteración estructural, y además de las alteraciones estructurales, qué alteraciones funcionales puedan tener, y qué alteraciones sociales, emocionales, laborales les puede estar afectando. Y ahí se le entrega, nosotros tratamos de darle el mejor tratamiento multidisciplinario, por ejemplo, hacer una evaluación biomecánica del pie para ver cómo pisa esa persona y si amerita o no amerita el uso de plantillas ortopédicas, manejo de tejidos blandos, ver si el tendón de Aquiles o los músculos de los gastrocnemios de la pantorrilla están demasiado tensos y genera demasiada tensión allá, ver si a lo mejor tiene limitaciones en la movilidad de la flexión dorsal o plantar del tobillo, o sea, de lo que mueve el pie, que también podría estar afectando, y lo podríamos corregir con manejo, ¿cierto?, con ajustes quiroprácticos o con el manejo de tejidos blandos por el kinesiólogo. Entonces, hay muchos factores que pueden ser limitantes y que pueden estar provocando esto, y que sin duda, si los encontramos, podemos ayudar a esas personas. Son dolores de verdad limitantes muchas veces, que no te dejan desarrollar una vida normal. Hola, buenas tardes, yo tengo artrosis lumbosacra y hiperlirdosis, y es muy dolorosa, dice una auditora. Sí, miren, en ese caso, acá hay algo muy muy interesante que dice la evidencia científica últimamente, en muchos estudios. Por ejemplo, se tomaron 100 radiografías, se tomaron a 100 personas radiografías de columna lumbar que nunca habían tenido dolor lumbar, y estas personas tenían 60 años, por ejemplo. Y lo que se vio es que el 70%, es decir, 70 personas, tenían artrosis, discopatía, protrusiones discales, y que nunca habían tenido dolor. Entonces, hoy en día, la Organización Mundial de la Salud, aconseja y menciona que con el paso de los años, las articulaciones, los discos, los huesos se van gastando, y que eso, más que una enfermedad, es un proceso normal de la edad, estos fenómenos de desgaste y artrosis, y que si no se relacionan con la evaluación clínica por un profesional de la salud, solo pasa a ser un hallazgo. Porque a mí me llegan, por ejemplo, o sea, en español te lo digo así como, una persona puede llegar con dolor lumbar, tenemos una radiografía que tiene un desgaste tremendo, pero finalmente su dolor lumbar puede ser porque no tiene buena activación del abdomen, puede ser porque los segmentos torácicos no se mueven bien, puede ser porque tiene muchas preocupaciones laborales, estrés, duerme poco. Todos esos factores también pueden influir en el dolor lumbar, que acuérdate que te dije que eran incluso más de 100. Entonces, no nos podemos quedar solo con la estructura que, la artrosis es lo que me produce el dolor lumbar, y se acabó. Tiene que ser una mirada más amplia, y no solamente de la estructura, porque sabemos que con el paso de los años
prácticamente todas las personas tienen ese desgaste y esa artrosis. Sí, mira, ahí tú dijiste algo que tiene relación con los años. ¿Esto afecta solamente de una edad hacia adelante? Porque aquí nos escribe, por ejemplo, un auditor de 71 años y dice desde hace 30 años que tiene dolor en las columnas y a esta altura dice es un pan de nuestro de cada día. Gracias, dice doctor, por la recomendación y más que nada por la orientación. Pero es algo ya diario, ¿tiene que ver con la edad? Porque a uno le falla el disco 5 y 6. Uno va al médico y siempre el disco 5 y 6 cuando es dolor de columna. En realidad el L4 y el L5 y el L5S1. Ya. ¿Y por qué son los que más se gastan? Porque son los que tienen más movimiento. En las articulaciones que tengan más movimiento van a ser las que más se van a gastar, por una situación lógica. Pero no todas las personas por la edad tienen que tener dolor lumbar. Eso no es así. Pueden tener dolor lumbar. Ahí estamos en vivo con el doctor Cristóbal del Campo, el quiropráctico de Clínica Talus. Nos daba recomendación y más que nada nos abría el campo de lo que es los dolores de cuerpo, de columna, de espalda. Algo pasó en la comunicación. Como que nos entró una llamada por ahí, pero a él, ¿no? Entró una llamada a él. Sí. Aló, Cristóbal. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Hasta Dile que te llamen un rato más. A lo mejor te escucharon en la radio, querían saber si estabas en vivo. Bueno, Cristóbal, en realidad es eso, hay varias consultas, personas mayores, por ejemplo, acá tengo, mi mamá tiene 89 años y tiene una artrosis severa en cadera derecha. Es hipertensa y sufre mucho del dolor. ¿Es posible operar o más que nada seguir un tratamiento especial para ella? Mira, en general la artrosis de cadera con los tratamientos conservadores, incluso la quiropraxia, tiene buenos resultados científicos en esas condiciones, pero ojo, hay condiciones y criterios para hacer un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Y existe una guía clínica, ¿cierto?, de la artrosis de cadera que te dice específicamente cuándo esa persona debería ser intervenido quirúrgicamente, porque ya no tiene flexión de cadera o esa flexión hace como un torque, porque está muy desgastada la articulación, que el dolor es insoportable, que no logra caminar, tantos pasos. Están todos los criterios clínicos para que esa persona sea de resolución quirúrgica. Ahora, siempre lo que nosotros comentamos en esos casos severos se va a cirugía sí o sí, pero en los casos no tanto, siempre la primera opción tiene que ser un tratamiento conservador. Si lo ve con un médico, su tratamiento medicamentoso; si lo ve con nosotros, el tratamiento kinésico y quiropráctico se amerita antes de optar por la opción de la cirugía. Ahora seguramente las personas que preguntan por su edad, por qué hipertensa, tampoco podría entrar a una cirugía por los riesgos que puede tener de la anestesia y de todo el daño, no lo sé. Entonces ella, para aliviar todos estos problemas, debería tratarse de manera conservadora en un equipo multidisciplinario, porque si logramos mejorar un poco la función de esa cadera, y más que la cadera, y poder manejarla, educar en las neurociencias del dolor, seguramente su actividad en la vida diaria y su calidad de vida van a mejorar. Ahora también aparece aquí como consulta la fibromialgia, que es algo también que se ha escuchado mucho en este último tiempo. Eso también hay varios auditores que nos escriben de lo mismo. Sí, estos pacientes son súper importantes y ellos sí realmente tienen el sistema nervioso muy sensibilizado y por eso sufren más de 9, 18 puntos de dolor en las distintas partes del cuerpo. Entonces es muy importante a ellos, uno, la actividad física, sobre todo el tipo aeróbica, que es lo que está muy evidenciado, la educación de la neurociencia del dolor para ayudar a disminuir esa sensibilidad central que le produce dolor en distintas partes del cuerpo, que no está en los tejidos, sino que está en tu cerebro, y además, obviamente, con todas las terapias manuales, incluido por un profesional quiropráctico y sus ajustes si corresponde. Me anoto entonces una hora, querido Cristóbal. Cristóbal, querido, lo último, y para no dejar fuera a nuestro auditor. Hola, yo tengo 3 hernias lumbares y tratamiento que me dieron rizotomía. ¿Rizotomía puede ser? Sí. Y lo otro es ridiculopatía. ¿Puede ser? Radiculopatía. Es que es muy difícil. Es muy difícil para mí. Pero usted ahí me ayuda, Cristóbal. ¿Eso qué le podemos decir a nuestro auditor? Bueno,
Mira, lo primero en estos casos, cuando vemos a estas personas, efectivamente, él tiene un examen con imágenes que le muestran estos daños estructurales, ¿cierto? Y eso lo que nosotros como clínicos tenemos que hacer es hacer una evaluación, un examen físico para poder decir efectivamente lo que muestra la imagen relaciona con los signos y síntomas que vemos en la clínica. Y ahí haríamos un match. Esa persona efectivamente tiene diagnosticado una hernia del núcleo pulposo en tal nivel que irrita tal raíz nerviosa que sería la radiculopatía y que le produce alteración sensitiva hasta la pierna o el pie, incluso con el hormigueo, que nosotros le llamamos parestesia, tiene pérdida de fuerza y tiene alteración de los reflejos. Ahí es un match que el factor principal es estructural, efectivamente, y un dolor de tipo neuropático, que es diferente a los otros tipos de dolores que se clasifican. Pero hay veces que, en otras ocasiones, que llegan con estos mismos exámenes y uno le hace el examen físico a esa persona y la imagen no se relaciona con la clínica y su problema viene por otro factor, y ahí es donde es muy importante una buena anamnesis, preguntarle cuáles son sus creencias, cuáles son sus emociones, qué es lo que él cree que le está afectando, y tratarlo de un punto de vista interdisciplinario y global, y atacar, ojalá, las verdaderas causas que le estén provocando. Pueden ocurrir los dos casos, pero lo importante es que hay que estar preparados como profesional de salud para poder ayudar de las dos formas. Interesante tema, querido Cristóbal del Campo, quiropráctico de Clínica Talus, a esta hora de la tarde. Mucha gente nos sigue escribiendo. Quiero agradecer este contacto, de verdad, apuntar a lo que es la neurociencia, que es el tratamiento llamado también educación de neurociencias del dolor. Una buena alternativa para quienes nos escuchan, y agradecer este contacto. Imagínate, mucha gente nos ha escrito. Queremos ser siempre una ayuda, y qué mejor hacerlo con la gente especializada. Reiterar, la gente que siente dolor, no voy a ocupar más la palabra crónico, ya me lo dijiste, pero que es constante el dolor también, de todas maneras, que visite un especialista. Eso sí o sí hay que hacerlo. Oye, Sí, por mira, supuesto. sí, hola, gracias, dice, por la charla de quiropráctico, dice, todos necesitamos más ejercicios de fuerza. Saludos de una kinesióloga, mira. Sí, tiene mucha razón la colega. Yo también soy kinesiólogo y además estudié quiropráctico. Y hoy en día el ejercicio, la prescripción de ejercicio físico y por sobre todo el entrenamiento de la fuerza y la movilidad son dos elementos que ayudan mucho a las personas sobre todo los dolores persistentes o crónicos. Así que aquí ya están pidiendo tu contacto. Yo obviamente en forma interna lo voy a entregar para que puedas, porque usted tiene página web www.clinicatalus.cl. Exactamente. Así que darlo para que ayude. Y también Instagram ahí de clínica-talus, también es el Instagram, y nos pueden contactar ya sea por la web, por los teléfonos que salen ahí publicados, fijos, celular, WhatsApp, redes sociales, como lo necesiten. Muchísimas gracias. Te pasaste, Cristóbal, por orientar a nuestra audiencia y también ser un aporte acá en Carabineros de Chile Radio. Cristóbal del Campo, quiropráctico de Clínica Talus. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Adiós. Chao, chao. Hasta pronto. Muy bien. Sí, Interesantísimo buen tema. tema. Sí, aquí voy a estar.